Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de razonamiento verbal con el tema la inferencia. Muy bien, empezamos. A ver, antes de empezar, vamos a colocar algunas imágenes para que ustedes puedan inferir, ¿ya? Y puedan saber, ¿no? ¿Qué es en sí una inferencia? A ver, vamos acá. A ver, acá tenemos una imagen, una historieta. ¿Qué problema tiene Mafalda? Por ejemplo, acá textualmente no te dice cuál es el problema de Mafalda, pero según las imágenes, ¿ya? Tú puedes decir cuál es el problema, ¿ya? Eso es inferencia. Tú estás deduciendo que no está escrito, pero tú lo interpretas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no puede dormir, ¿cierto? Acá no está escrito, ¿no? Que dice que no puede dormir, pero tú por las imágenes, por las acciones, tú dices, ah, ya, Mafalda está durmiendo, ¿ya? Y bueno, intenta dormir, pero no puede, ¿ya? Entonces, ese es el problema, estás infiriendo. A ver, por ejemplo, acá, ¿qué veo en la imagen? En esta imagen. No solamente ves una imagen, ¿no? Tú puedes sacar muchos. Por ejemplo, yo puedo sacar acá un rostro. Si estás viendo un rostro, también, por ejemplo, en esta sección de acá, tú puedes decir, ¿no? Acá hay un ojo, por ejemplo, ¿no? Por acá hay un ojo, está como sus bigotes, ¿ya? Y acá hay una señora, podemos decir, ¿no? Que hay una señora, acá una señora. Pues, si lo vemos como un campo, acá hay una señora, ¿no? Si lo vemos acá como todo esto, como si fuera un rostro, ¿no? De un señor, un abuelo. Pues, entonces, eso es inferencia, es ver más allá de lo que te ven, es abrir tu pensamiento a cosas nuevas, a cosas que están ocultas y tú lo vas a clarificar. Por ejemplo, acá, ¿qué detalle encuentro en la imagen? Puedo encontrar muchos detalles. Por ejemplo, acá puedo observar uno, ¿no? Como que dos ojos. Y con todo esto de acá, acá es la boca, y acá hay un rostro también, ¿cierto? Entonces, puedo encontrar muchos detalles, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es inferir. ¿Te das cuenta? Estamos infiriendo, buscando cosas, ¿no? Donde está oculto. Entonces, así también es la inferencia dentro de un texto, es buscar interpretar, ¿no? Cosas que no están escritas, pero tú lo puedes deducir. A ver, ahora, ¿qué es leer? Leer se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. ¿Esto quién lo dijo? Adam Straub, ¿no? Pues son personajes. Leer es un proceso de interacción entre quién? Entre el lector y el texto. Es decir, cuando tú estás leyendo, tú estás interactuando con el texto, ¿ya? Mediante el cual dice, el primero intenta satisfacer los objetivos que guía su lectura. Entonces, es un proceso de interacción, es un proceso en el que tú te relacionas con el texto, el lector se relaciona con el texto y tiene una finalidad y hay un objetivo, ¿no? Que es comprender, obviamente. Te dice acá, leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. ¿Ya? Es decir, leer no solamente es descifrar las palabras, ¿no? Repetir de manera memorística, mecánica, ¿no? Las palabras que están ahí, no, leer implica también interpretar, es relacionar, criticar, hacer un esfuerzo mental. No implica aceptar tácitamente cualquier proposición, es decir, lo que tú lees
dices, ah, ya, eso es verdadero. No, tienes que también criticar, tienes que poner en duda todo lo que tú estás leyendo. Te dice acá, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. Es decir, leer no solamente es dar por cierto lo que uno está leyendo, no, también es criticarlo, cuestionar. ¿Será cierto esto lo que estoy leyendo o no será cierto? Si no es cierto, lo critico, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y leer es ese proceso activo. ¿Ah? A ver, vamos. La comprensión de textos. A ver, ¿qué es comprensión de textos? ¿Qué es comprender un texto? La comprensión tal y como se escribe actualmente es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Es Anderson y Pearson. Es decir, cuando tú estás leyendo un texto, ¿ya? Leyendo un texto, tú tienes que elaborar tu propio significado. Es por eso que cuando te pregunta el profesor, ¿y qué entendiste? Te pregunta, ¿no? Cuando tú lees un texto y luego te preguntan la famosa pregunta, ¿qué entendiste? Y algunos te dicen, sí, pero, bueno, y te explican, ¿no? Este texto habla sobre el calentamiento global y todas las consecuencias que puede acarrear en los próximos años. Punto. Ah, ya, esa persona está comprendiendo el texto. ¿Te das cuenta? Entonces, comprender ya es dar una interpretación al texto, es elaborar tu propio significado, es decir tus propias ideas, ¿ya? A ver, continuamos. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas. Ya, hasta ahí vamos. ¿Qué nos quiere decir esta parte de acá? La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas. Es decir, todo lo que tú vas a leer, ¿ya? Y tú lo que llegas a interpretar, siempre lo vas a relacionar con tus experiencias. Es decir, ahí está el conocimiento, ya en el texto, la información nueva, y tú lo vas a relacionar con tus vivencias, con lo que tú has vivido. Y si tú no has vivido, no has conocido sobre eso, muy difícil que vas a poder comprender. Por eso es muy importante leer, leer mucho. Cuanto más lees, es mucho mejor, porque vas a acumular más conocimiento y vas a poder vas a poder elaborar mejor el significado de los textos, ¿ya? Las cuales entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ese significado nuevo que tú vas a sacar del texto va a estar relacionado con tus experiencias. Siempre lo tienes que llevar relacionarlo con lo que tú sabes. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos ahora sí al tema de frente, al tema central. ¿Qué son las inferencias? ¿Ya? En el lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia, para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. ¿Ya? Dice, en los ejercicios de comprensión de lectura de manera análoga, hacemos uso de este término para referirnos a la información que el lector puede completar a partir de lo que explícitamente expresado en el texto, que es necesariamente implícita. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Como lo que te estaba diciendo, la inferencia es algo oculto, ¿ya? Que no está explícito, no está escrito, ¿ya? Sino que está oculto y tú vas a clarificarlo mediante la interpretación, ¿no? Como las imágenes que hemos estado haciendo, ¿no? Hay una imagen, pero tú comienzas a descubrir nuevas imágenes, nuevos significados. Entonces, eso es inferencia, ¿ya? Existen dos tipos de inferencias. La inferencia deductiva, ¿ya? ¿Qué es la inferencia deductiva? Es la inferencia desde las causas hacia los efectos. Es la inferencia desde las causas hacia los efectos. Eso tienes que entenderlo. Es la inferencia de las causas hacia los efectos. ¿Ya? De las causas hacia los
efectos. Muy bien. Es decir, va de lo universal o de lo general a lo particular. ¿Ya? Esas son las inferencias, ¿no? Va de informaciones generales a informaciones particulares, ¿no? De las causas hacia los efectos. Consisten a partir de afirmaciones generales, como te decía, para luego derivar conclusiones particulares. Nos da siempre información segura. ¿Ya? Ese es un tipo de inferencia deductiva. Y la inferencia de inducción es totalmente lo opuesto. Si la deducción van de informaciones generales a informaciones particulares, la inducción va de informaciones particulares a informaciones generales. Te dice acá, recorre el camino inverso de la deducción. Toda ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación de casos que demuestran o explican una teoría. Este tipo de inferencia es, sin embargo, endeble y solo nos permite extraer conclusiones. Es decir, la inducción va ya no de causas hacia efectos, ¿no? Sino al contrario, de efectos hacia causas, ¿no? De los efectos, busca efectos. Y una vez conocidos los efectos, quiere conocer qué cosa, cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas? Los efectos y las causas. ¿Ya? Y acá va de información particular a información general. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien, acá está. Estos son los tipos de preguntas que vienen sobre preguntas de inferencias. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Formas de preguntar por inferencia de texto. Cuando te preguntan, ¿se deduce del texto? ¿No? Se deduce, te está hablando de inferencia. Se infiere del texto, eso sí está claro, una inferencia. Se colige del texto, colige también se refiere a inferencia. Cuando te preguntan, ¿se concluye del texto? También se refiere a inferencia. Se desprende del texto, también es inferencia, y cuando dice se entiende, ¿no? Esas palabras, entiende, desprende, concluyo, hacen referencia a preguntas de inferencia, ¿ya? Se refiere a eso. Recuerden que toda esta información cuando te preguntan no está explícito, es decir, no está visible en el texto, sino está oculto y tú tienes que deducirlo. Tú tienes que interpretar. Ah, esto se supone que es así porque es algo tácito, ¿no? Oculto. Muy bien. A continuación, vamos con lo aplico lo aprendido. Vamos a leer un texto y de ahí vamos a resolver algunas preguntas de ese texto. Ya, pero eso en el siguiente video.